Historia de Jabobo. Tomo 3. Volumen 1. Libro de los reyes de Media y Persia. Capítulo 2. Jehová envía a Jonás el profeta a advertir a Asiria. Asiria decae como potencia mundial. Y como llegó a ver Jehová el Dios verdadero la resuelta decisión del rey de Asiria de seguir formando a su ejército para atacar e invadir Siria e Israel, se compadeció de tener que ejecutar a la entera nación de Asiria y decidió enviarles a ellos al profeta Jonás, hijo de Amitai, de la ciudad de Gat-Efer, de la tribu de Zabulón, para advertirles de que no siguieran ese loco proceder, pues de lo contrario Jehová destruiría a la entera gran ciudad de Nínive junto a todos sus habitantes. Y cuando Jonás el profeta fue comisionado para ir a Nínive y llegó allí, fue en el año 6 del rey Adad-Nirari III de Asiria, es decir, cuando Zabus contaba con 88 años de edad e Ibalus, su hijo, 44 años de edad. Y la palabra de Jehová comenzó a ocurrirle a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que la maldad de ellos ha subido delante de mí. Proclámale la proclamación que te voy a hablar. Claro está, para Jonás el profeta no fue nada fácil cumplir con su comisión de advertir a la población ninivita, pues tenía temor de la reacción de esas personas famosas por su extrema maldad, y de hecho trató de huir a Tarsis, pero Jehová lo corrigió con bondad y le mostró que su vida dependía de cumplir fielmente la comisión divina. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive según la palabra de Jehová. Ahora bien, resultaba que Nínive misma era una ciudad grande ante Dios, con distancia de 3 días de camino, en el círculo comprendido entre Nínive, Jorsabat y Cala. Finalmente, Jonás comenzó a entrar en la ciudad por distancia de 1 día de camino y siguió proclamando y diciendo: «Solo 40 días más y Nínive será derribada». Y los hombres de Nínive empezaron a poner fe en Dios, y procedieron a proclamar un ayuno y a ponerse saco, desde el mayor de ellos aún hasta el menor de ellos, y comenzaron a arrepentirse de su violencia y maldad, y comenzaron a ablandar el corazón de Jehová, debido a que ellos percibían que la extrema sequía que padecían se debía a que su rey y su pueblo no hicieron caso a la advertencia que se le dio al abuelo del rey, quien no obedeció el consejo de no invadir Siria ni Israel, y por eso pereció ahogado junto a su inmenso ejército. Y como ahora el rey Adad-Nirari III se empeñaba en formar a su ejército para tratar de conquistar Siria e Israel, pero no lo lograba a pesar de sus reiterados esfuerzos, comprendieron de que seguir por ese derrotero era luchar contra Jehová, el Dios de Israel, del mismo pueblo del que procedía el profeta Jonás, que les estaba predicando aquel mensaje de juicio. Así que su dolor fue tan grande por haber ofendido a Jehová que hasta impulsaron al rey y a sus ministros a entrar en el arrepentimiento y lo lograron. De modo que, cuando la palabra llegó al rey de Nínive, entonces él se levantó de su trono y quitó de sí su prenda de vestir oficial y se cubrió de saco y se sentó en las cenizas. Además, mandó que se hiciera el pregón e hizo que éste se dijera en Nínive, por el decreto del rey Adad-Nirari III de Asiria y sus grandes, diciendo: «Ningún hombre ni animal doméstico, ninguna vacada ni rebaño debe probar cosa alguna en absoluto. Ninguno debe probar alimento, ni siquiera agua deben beber, y que se cubran de saco hombre y animal doméstico,
y que clamen a Dios con fuerza y se vuelvan cada uno de su mal camino y de la violencia que había en sus manos. ¿Quién hay que sepa si el Dios verdadero se vuelva y realmente sienta pesar y se vuelva de su cólera ardiente, de modo que no perezcamos? Y el Dios verdadero llegó a ver las obras de ellos, que se habían vuelto de su mal camino, y por eso Jehová Dios sintió pesar en cuanto a la calamidad de que había hablado que les causaría, y no la causó. Y llegó a expresar acerca de ellos: yo, por mi parte, ¿no debería sentir lástima por Nínive, la gran ciudad, en la cual existen más de 120.000 hombres, sin contar a mujeres, niños ni soldados, que de ningún modo saben la diferencia entre su mano derecha y su izquierda, además de muchos animales domésticos? Y tan intenso fue el arrepentimiento que los ninivitas sintieron en su corazón, que hasta el principal oficial Tartán del rey de Asiria, quien era ya muy envejecido, decidió conceder la libertad a su esclavo Zabus, junto a su esposa Semíramis y su hijo Ibalus, porque los amaba, además de los otros esclavos que llevaban ya tantos años en su casa de leal servidumbre. Y Zabus, Semíramis e Ibalus se resolvieron en viajar hasta la tierra de Persia en busca de la gente de su pueblo y morar con ellos, aprovechando la ocasión para librarse de todo contacto con Asiria, porque en verdad temían y sabían que fue el Dios verdadero quien estuvo detrás de aquella situación que propició su libertad.